¿Se ha preguntado alguna vez qué sucede cuando las palabras más crueles de un hombre, destinadas a enterrar la dignidad de su ex esposa, se convierten en la broma más grande de la alta sociedad de Buenos Aires? No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia como esta. Y si este inicio le intriga, dale a me gusta y comparta. Esta no es una fantasía de Hollywood. Es una historia escalofriantemente real. Es una crónica de cómo las sombras más oscuras pueden devorar a quienes las proyectan. Y en tan solo 2 semanas, el mundo de un magnate colapsaría por completo cuando la mujer que él creía haber borrado apareciera en la portada de una revista prestigiosa, de la mano de un hombre cuyo nombre podía comprar y vender todo su imperio. Esta es la historia de cómo una mujer silenciada se convirtió en la persona más envidiada de la ciudad. El aire en el gran salón de baile del Hotel Alvear Palace estaba denso con el olor a dinero viejo y ambición sin límites. Era la gala anual de la Fundación Legado, un evento que, más que caridad, era un cálculo silencioso y brutal de la jerarquía social de la élite argentina. En el centro de uno de los círculos más aduladores estaba Leonardo Bianchi. A sus 52 años, era un hombre esculpido por la ambición. Su imperio inmobiliario, Bianchi de los Arroyos, era un testimonio de su crueldad, y su reciente divorcio, a sus ojos, otra adquisición exitosa. Pegada a su brazo, como un trofeo, estaba Clara, una influencer de 28 años, cuya principal habilidad era parecer perpetuamente sorprendida y encantada. Su risa era un sonido agudo y tintineante que acentuaba las grandilocuentes declaraciones de Leonardo. El mercado habla, pero solo para los audaces, no para los lastres, declaró Leonardo a una audiencia cautiva de gestores de fondos y sus esposas. Le dio a Clara un apretón posesivo en la cintura, un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Él hablaba de negocios, pero todos sabían que también se refería a Sofía. Su divorcio de Sofía Herrera, su esposa de 25 años, se había finalizado hacía 6 meses. Durante más de 2 décadas, Sofía había sido la socia silenciosa en su ascenso. Ella era quien había encantado a las viejas familias aristocráticas, quien recordaba los nombres de sus hijos y sus organizaciones benéficas favoritas, quien había transformado su austero ático modernista en un hogar cálido y acogedor, donde los tratos se cerraban en sus cenas perfectamente orquestadas. Ella había puesto su prometedora carrera como historiadora del arte en pausa indefinida para construir el imperio Bianchi. Su pago fue la ejecución sumaria de su matrimonio, entregada en su 25º aniversario. Más tarde esa noche, impulsado por el champán añejo y una desmesurada sensación de superioridad, Leonardo estaba en su apogeo cerca de las mesas de la subasta silenciosa. «Leonardo, qué gusto verte», comenzó Marco Aguirre, un desarrollador rival, con una sonrisa juguetona, sus ojos parpadeando hacia Clara. «Te ves renovado». «Lo estoy, Marco. He cortado los carbohidratos», se rió Leonardo, y sus acólitos se rieron con él. «Y otros lastres innecesarios». Hablando de eso, Marco bajó la voz de forma conspiradora. «Vi a Sofía el otro día en el Malva. Solo estaba allí». Las palabras no dichas flotaron en el aire. Se veía disminuida. Se veía perdida. Se veía vieja. El rostro de Leonardo se endureció. La simple mención de su nombre se sintió como una mancha en su noche triunfante. Necesitaba controlar la narrativa. «Sofía», dijo, su voz lo suficientemente alta para que varias personas se volvieran.
Adoptó una expresión de fingida lástima. Pobrecita, le deseo lo mejor, de verdad. Pero seamos honestos. Se inclinó. Su voz un susurro teatral que se extendió por el mármol pulido. La mujer tiene 48 años. Me dio los mejores años de su vida, y estoy agradecido. Hizo una pausa para un efecto dramático. Pero ya pasó su fecha de caducidad. Simplemente es demasiado mayor para el juego de las citas ahora. ¿Quién va a querer a una mujer de su edad empezando de nuevo? Es una tragedia, de verdad. Las palabras fueron una daga, afilada y precisa. Algunas personas se encogieron. Algunas de las mujeres, contemporáneas de Sofía, intercambiaron miradas incómodas, pero los hombres asintieron con una especie de sombría comprensión. Clara simplemente se rió, apretando el brazo de él. Su juventud era un escudo contra la crueldad casual de su declaración. Lo que Leonardo no notó fue la figura silenciosa de pie justo detrás de un gran arreglo floral. Carmen Damián, la mejor amiga de Sofía, y una periodista bien conectada que había escuchado cada palabra venenosa. Sus ojos se entrecerraron y discretamente escribió una nota en su teléfono. A kilómetros de distancia, en un tranquilo apartamento en Recoleta, que se sentía más como una biblioteca que como un hogar, Sofía Herrera no era consciente de la última estocada pública que su ex marido estaba clavando en el ataúd de su dignidad. Estaba rodeada de libros sobre arte renacentista. El olor a papel viejo un bálsamo reconfortante. El divorcio la había dejado financieramente segura, pero emocionalmente vacía. Había pasado 25 años orbitando a Leonardo, su propia luz atenuada para que la de él pudiera brillar más. Ahora, en la oscuridad repentina, se sentía invisible. Su teléfono vibró. Era Carmen. «Sofía, ¿estás sentada?» La voz de Carmen estaba tensa de furia. «Siempre lo estoy estos días», respondió Sofía con una risa débil. «¿Qué pasa?» Carmen le contó la conversación, palabra por palabra, brutal. Sofía escuchó en silencio, su mano apretando el reposabrazos de su silla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cada sílaba fue un golpe físico. Pasó su fecha de caducidad, demasiado vieja para salir. Una tragedia. No era solo que lo hubiera dicho, era que lo había dicho con una lástima tan pública y condescendiente. No solo se había divorciado de ella, estaba tratando de borrarla, de definirla como una reliquia de su pasado, una cosa usada sin valor futuro. Cuando Carmen terminó, el silencio en la línea era pesado. «Sofía, ¿estás ahí?» Una sola lágrima trazó un camino por la mejilla de Sofía. No estaba triste. La tristeza había sido un dolor sordo durante meses. Esto era algo nuevo. Esto era una rabia fría y clarificadora. «Estoy aquí, Carmen». Su voz era sorprendentemente firme. «Gracias por decírmelo. ¿Qué vas a hacer?» Sofía miró a su alrededor, a los libros que eran sus únicos compañeros, al reflejo en la ventana oscura de una mujer que apenas reconocía. Leonardo había construido su mundo sobre la percepción. Él creía haber creado su imagen pública como una mujer patética y olvidada. «Voy a cambiar la narrativa», dijo, las palabras sintiéndose como una promesa. «Él cree que soy invisible. Está a punto de descubrir qué sucede cuando una mujer no tiene nada que perder». Ella no sabía cómo. No tenía un plan. Pero por primera vez en mucho tiempo, la mujer que había sido definida por su marido durante 2 décadas sintió el primer destello de la persona que solía ser. Una mujer de intelecto, pasión y una voluntad de hierro que solo había estado latente, no muerta. La tragedia no era su edad. La tragedia era que alguna vez había creído que su valor estaba ligado a él. Y ese era un error
que nunca volvería a cometer. ¿Crees que Sofía podrá cambiar la percepción que Leonardo ha creado de ella? ¿Cómo crees que lo hará? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los días que siguieron a la llamada de Carmen fueron un torbellino de furia silenciosa. La rabia de Sofía no se manifestó en gritos o lágrimas, sino en una energía tensa y enfocada que zumbaba justo debajo de su piel. El mundo exterior se sentía hostil. Cada vez que salía de su apartamento, imaginaba a la gente mirándola con la misma lástima que Leonardo había proyectado. Lo veía en todas partes. Su rostro engreído en la portada de una revista de negocios en un kiosco. Su nombre en un nuevo desarrollo de viviendas de lujo por el que pasaba mientras caminaba. Era ineludible. Carmen, siempre la general leal, trató de animarla. «Tenemos que sacarte de ahí, Sofía. Vamos a ese nuevo bar de cócteles en Palermo. Está lleno de artistas y escritores, no de esos buitres financieros con los que Leonardo solía salir». «¿Y para qué, Carmen?», preguntó Sofía sin ganas, pasando las páginas de un libro sobre las obras de Artemisia Gentileschi. «Para mostrarme como una yegua de premio, esperando que alguien se dé cuenta de que no estoy lista para la fábrica de pegamento». «Detente. Deja de hablar como él», la regañó Carmen suavemente. «Sus palabras son veneno. Es difícil no beberlo cuando él lo ha vertido en el suministro de agua de la ciudad». A pesar de los esfuerzos de su amiga, Sofía se retiró aún más a su caparazón. Se sentía como un fantasma, acechando la vida que una vez tuvo. El acuerdo de divorcio había sido generoso, pero el dinero se sentía como una indemnización por un trabajo largo e ingrato. Lo que extrañaba no era a Leonardo, sino un sentido de propósito, de estructura, la sensación de ser parte de algo. Ahora sus días eran amorfos, un lienzo vasto y vacío. Una tarde de martes lluvioso, mientras clasificaba correo viejo, su mano rozó un sobre grueso de color crema que había ignorado durante semanas. Estaba grabado con el logotipo de la Fondation Delacroix, una organización de arte privada conocida por su impresionante colección de arte posimpresionista y moderno. Lo abrió con un abrecartas, sus movimientos mecánicos. Era una invitación, no a una gala o a un evento de recaudación de fondos, sino a un simposio privado. La mirada del mecenas, un simposio sobre coleccionismo privado y confianza pública. Y era un evento pequeño y exclusivo para curadores, académicos y un puñado de grandes mecenas. Se dio cuenta con un sobresalto de que su nombre todavía estaba en su lista desde sus días como estudiante de doctorado, mucho antes de convertirse en la señora Leonardo Bianchi. Su primer instinto fue tirarlo. La idea de entrar en una habitación llena de gente, de tener una pequeña charla, era agotadora. Sería una extraña, una reliquia de una vida diferente. Luego, sus ojos se posaron en la lista de oradores. La conferencia principal sería dada por el doctor Gabriel Delacroix. El nombre le dio un extraño zumbido. Gabriel Delacroix era una leyenda, pero también un fantasma. Era un multimillonario de la tecnología, el arquitecto detrás de la revolucionaria firma de encriptación de datos Aguida, una empresa tan poderosa y ubicua que operaba silenciosamente en el fondo de la mitad de las transacciones digitales del mundo. Pero a diferencia de sus pares, Delacroix era patológicamente privado. No daba entrevistas, no tenía presencia en las redes sociales y rara vez era fotografiado. La única pasión pública conocida era el arte. Se rumoreaba que poseía una de las colecciones de arte privadas más importantes del mundo,
una colección que nadie había visto. Sofía había seguido sus supuestas adquisiciones durante años, de la misma manera que un fanático de los deportes sigue a su equipo favorito. Compraba con el ojo de un erudito, no de un inversor. Una vez había pagado una suma récord por un paisaje menor de Camille Pissarro, no porque fuera famoso, sino porque era la última pieza que Pissarro pintó antes de que su vista comenzara a fallar. Y la pincelada contaba una historia de urgencia y luz menguante. Este era un hombre que entendía el arte no como una mercancía, sino como un lenguaje. El simposio era al día siguiente. Una idea salvaje y aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si fuera no para conocer a nadie, no para hacer contactos, no para demostrar que Leonardo estaba equivocado, sino para ella misma? Para pasar un día en un mundo que una vez había sido su universo entero, para escuchar a la gente hablar el idioma que amaba, para sentir, aunque solo fuera por unas pocas horas, como la mujer que era antes de convertirse en esposa. «Voy a salir», le dijo a Carmen por teléfono esa noche. «¡Un milagro! ¿A dónde? ¿Debería ponerme tacones?» «No, es algo para mí, mañana». Sofía se paró frente a su armario, un lugar lleno de vestidos de diseñador y trajes de poder elegidos para complementar la imagen de Leonardo. Se sentían como disfraces para un papel que ya no interpretaba. Al fondo, encontró un vestido simple de color gris carbón, una pieza bien hecha que había comprado para su defensa doctoral años atrás. Lo combinó con tacones bajos y sensatos y un simple collar de plata. No parecía la ex esposa de un multimillonario o una socialité. Parecía lo que era: una académica. El simposio se llevó a cabo en la casa privada de la fundación, un magnífico edificio de piedra caliza, cerca de la avenida Alvear. El ambiente era silencioso y académico, sin prensa, sin fotógrafos, solo el bajo murmullo de conversaciones inteligentes y el aroma a madera vieja. Sofía sintió una oleada de ansiedad, pero también un destello de regreso a casa. Se deslizó en un asiento en la parte trasera del pequeño auditorio, contenta de ser anónima. Los paneles fueron debates fascinantes sobre la procedencia, la ética de la repatriación y el papel de los archivos digitales. Por primera vez en meses, Sofía no estaba pensando en Leonardo, ni en Clara, ni en lo que la gente pensaba de ella. Estaba completamente absorta. Garabateando notas en un pequeño cuaderno Moleskine, escuchó al orador final, Gabriel Delacroix. No era lo que ella esperaba. Era alto y delgado, quizás de unos 50 y tantos, con canas en las sienes y ojos que parecían absorber todo a su alrededor. Llevaba una chaqueta de tweed oscura y simple, sin corbata. No hablaba desde un podio, sino que caminaba lentamente por el escenario, su voz tranquila y mesurada. Su charla fue brillante. Habló del arte como una forma de datos, un depósito de la experiencia humana, la emoción y la historia que era más complejo y valioso que cualquier código digital. Argumentó que los coleccionistas no eran dueños, sino custodios, con el deber de preservar y eventualmente compartir. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un curador del Malva hizo una pregunta sobre un boceto de Modigliani recientemente descubierto y disputado. El consenso de los expertos era que era una falsificación inteligente. Antes de que Delacroix pudiera responder, Sofía sintió una atracción irresistible. Sin siquiera pensar, levantó la mano. Un moderador, sorprendido de ver una mano en la última fila, le hizo un gesto. «Disculpe, doctor Delacroix», comenzó, su voz más clara de lo que esperaba.
Aunque la craqueladura es inconsistente con la preparación de lienzo típica de Modigliani de la época, ¿alguien ha analizado la composición del pigmento del dibujo subyacente? Su trabajo inicial en Livorno, antes de mudarse a París, a menudo usaba una tierra de siena tostada específica, que se molía con un contenido de aceite de linaza más alto de lo normal. Crea una firma química muy particular que sería casi imposible de replicar para un falsificador, a menos que también fuera un historiador de materiales. La sala se quedó en silencio. Algunas personas se giraron en sus asientos para mirarla. Su análisis era arcano, específico y profundamente perspicaz. Era el tipo de detalle que solo alguien que había pasado cientos de horas estudiando el tema podría saber. Gabriel Delacroix hizo una pausa y la miró directamente. Su mirada no era de evaluación o descarte. Era de genuina curiosidad intelectual. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Esa. Su voz resonó en la tranquila habitación. Es una observación extraordinariamente astuta. No se ha analizado de esa manera. Acaba de darle al Departamento de Conservación del Museo Reina Sofía una nueva línea de investigación. Mantuvo su mirada por un momento más. Gracias, señorita Ríos, dijo ella, su corazón latiendo con fuerza. Sofía Herrera. Señorita Herrera. Gracias. Mientras el simposio se interrumpía para una pequeña recepción, Sofía, nerviosa por su propia audacia, trató de escabullirse sin ser vista. Había hecho lo que vino a hacer. Había recordado quién era. Señorita Herrera. Se giró. Gabriel Delacroix estaba allí, sosteniendo 2 vasos de agua. Le ofreció uno. Esperaba poder tener un momento, dijo. Su observación sobre la tierra de siena tostada no fue solo astuta, fue brillante. Ese es un nivel de conocimiento material que rara vez se encuentra fuera de un laboratorio de restauración. Soy historiadora del arte, o lo era. Ha pasado un tiempo, dijo Sofía tomando el vaso. Una pasión así no desaparece sin más, dijo él, sus ojos amables. Quizás yace latente. Él la estaba mirando a ella, a su mente. Durante la siguiente hora, se quedaron en un rincón tranquilo de la recepción. Y por primera vez en 25 años, Sofía habló de arte. Habló de la forma en que Gentileschi usaba el claroscuro, no solo para un efecto dramático, sino como un arma. Habló de las alegorías políticas ocultas en los retratos del Renacimiento. Olvidó dónde estaba. Olvidó a Leonardo. Olvidó que se suponía que era demasiado vieja. Era simplemente Sofía. Y por primera vez, sintió que eso era más que suficiente. Cuando finalmente salió de la casa en el aire de la tarde, la ciudad se veía diferente. Las luces parecían más brillantes, ya no hostiles, sino llenas de promesa. Había entrado en ese edificio como un fantasma, pero salía como ella misma. ¿Crees que este encuentro cambiará la vida de Sofía para siempre? ¿Qué crees que sucederá a continuación? ¡Comenta abajo! Los días que siguieron al simposio fueron una revelación. Sofía había esperado que el encuentro con Gabriel Delacroix fuera un singular punto brillante en su existencia, por lo demás gris. No había esperado un seguimiento, pero 2 días después, un mensajero entregó un pequeño paquete plano en su apartamento. Dentro no había flores o champán, sino una rara primera edición de un libro sobre la composición química de los pigmentos del siglo XVIII. Dentro había una nota escrita a mano en una tarjeta gruesa de color crema. Señorita Herrera, sus ideas se han quedado conmigo.
Sospecho que podría ser una de las pocas personas que apreciaría el capítulo sobre los faros venecianos. Si tiene tiempo, sería un honor si se uniera a mí para una visita privada de algunas piezas que plantean preguntas similares. Atentamente, Gabriel Delacroix. Había incluido un número privado. La mano de Sofía tembló mientras sostenía la tarjeta. Esto no era una cita, no en el sentido tradicional. Era una invitación a un mundo que creía que estaba cerrado para siempre. Era un gesto de profundo respeto intelectual. Ella marcó el número. Su primera cita no fue en un restaurante de moda o un club llamativo. Él envió un coche discreto para que la recogiera, y la llevó no a un museo público, sino a un almacén anónimo, con clima controlado en las afueras de la ciudad. Dentro había una galería privada que le robó el aliento. Era un museo de uno. Lienzos de Rothko sangraban color a través de una pared. Una escultura de Giacometti se alzaba de manera inquietante en el centro de la habitación, y un tríptico de Francis Bacon gritaba silenciosamente desde otra. Gabriel la estaba esperando, vestido con un simple suéter de cachemira y pantalones. No había asistentes ni curadores. Él solo quería que ella los viera sin distracciones. Para escuchar lo que tienen que decir, explicó. Durante 3 horas caminaron y hablaron. Él no daba conferencias. Él hacía preguntas. Quería su opinión, su reacción visceral, su interpretación académica. Se paraba frente a una pintura, con la cabeza inclinada, y decía: «Veo desesperación aquí, pero mencionaste que Gentileschi usaba la oscuridad como un arma. ¿Ves eso en esto? ¿Es la oscuridad un vacío o es una presencia activa?» Sofía, que había pasado años teniendo pequeñas charlas sobre handicaps de golf y veraneando en la costa, sintió que su mente se desplegaba como una vela que atrapa el viento. Fue elocuente, apasionada y brillante. Desafió sus interpretaciones, ofreció las suyas y señaló detalles que él, el dueño, nunca había notado. Esto se convirtió en su rutina. Su noviazgo fue una serie de aventuras tranquilas y extraordinarias. Un día, él la llevó en su jet privado a Mendoza, no para un día de cata de vinos, sino para pasar 2 horas en un laboratorio de conservación, en un museo privado, mirando una escultura de Degas recién adquirida bajo un microscopio. Otra noche, no salieron en absoluto. Él fue a su apartamento y se sentaron en el suelo, rodeados de sus libros de arte, discutiendo juguetonamente sobre la influencia de los grabados en madera japoneses en Van Gogh. Él nunca mencionó su pasado, su divorcio o Leonardo. Era como si su vida solo hubiera comenzado en el momento en que se levantó en ese simposio. Él estaba interesado en la Sofía Herrera, que existía fuera de la sombra de cualquier hombre. Estaba cautivado por su mente, su pasión y la fuerza tranquila que ella apenas estaba redescubriendo en sí misma. «Tienes un ojo asombroso, Sofía», le dijo una noche, mientras estaban frente a un retrato melancólico y hermoso de un maestro flamenco desconocido. «Es un don. Dejarlo latente es un crimen contra todo un campo de estudio». «No pensé que a nadie le importara este campo ya», admitió ella, su voz suave. «¿O a mí? El mundo es ruidoso», dijo él, su expresión seria. «Y celebra las cosas equivocadas. Celebra el ruido sobre la sustancia, la percepción sobre la realidad. Pero eso no significa que la sustancia y la realidad hayan perdido su valor. Solo significa que son más difíciles de encontrar». Hizo una pausa, su mirada suave e infinitamente más preciosa. «Y cuando las encuentras, no las sueltas». Mientras tanto, Leonardo Bianchi vivía en una realidad muy diferente. Su vida con Clara
era un torbellino de apariciones públicas y felicidad forzada. Estaban en cada inauguración, cada fiesta de lanzamiento, sus fotos pegadas en los sitios de chismes. A Leonardo le encantaba. Se sentía poderoso, deseado. Un rey con su joven reina. Oyó susurros sobre Sofía a través de los chismes. Marco Aguirre había mencionado haberla visto con una especie de académica. Leonardo se rió. Bien por ella, le dijo a Marco durante un partido de squash, su voz goteando con descendencia. Me alegro de que haya encontrado un amigo, probablemente algún profesor polvoriento. Mientras sea feliz, ¿verdad? Él realmente lo creía. No podía concebir un mundo donde Sofía pudiera encontrar a alguien que no fuera una pálida y patética sombra de sí mismo. En su mente, él era la cúspide. Cualquiera que ella encontrara sería un escalón hacia abajo, prueba de que él había tenido razón al dejarla. Clara, cuya visión del mundo estaba moldeada por las métricas de las redes sociales, reforzó su engaño. ¿Cómo? ¿Quién saldría en serio con alguien tan viejo?, había dicho una noche mientras se desplazaba por su teléfono. Sin ofender a Sofía, pero su marca simplemente caducó. Leonardo había asentido, disfrutando de la validación. Estaba tan cegado por su propio ego que no notó las señales. No notó que la mujer tranquila y deferente de la que se había divorciado estaba siendo reemplazada lentamente por una intelectual segura y comprometida. No se dio cuenta, porque nunca la había visto de verdad en primer lugar. El punto de inflexión llegó una noche en la casa de Gabriel, una impresionante casa minimalista que valoraba la luz y el espacio sobre la ostentación. Él había encargado un informe sobre la viabilidad de una nueva fundación de arte global, dedicada a financiar la investigación histórica de materiales y la verificación de la procedencia. Le entregó el grueso expediente a Sofía. «Estoy pensando en dotar una nueva fundación», dijo simplemente. «Creo que podría cambiar la forma en que protegemos y entendemos el arte. Pero una fundación es tan buena como la persona que la dirige». La miró directamente. «Quiero que seas su directora, Sofía. Yo proporcionaré el capital, tú la visión. Tendrías total autonomía». Sofía se quedó sin palabras. No era solo una oferta de trabajo, era una restauración. Era él entregándole las herramientas para reconstruir la parte de su vida que se había visto obligada a abandonar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero por primera vez en un año, eran lágrimas de gratitud abrumadora. «Tú tienes que responder ahora», dijo Gabriel amablemente. «Pero debes saber que te veo, Sofía Herrera, y creo que eres extraordinaria». Más tarde esa noche, mientras estaban en su terraza con vistas a la ciudad, él tomó su mano suavemente. No era el agarre posesivo de Leonardo, sino una presencia cálida y firme. «Hay otra razón por la que quiero que dirijas la fundación», dijo, su voz un murmullo bajo contra el zumbido de la ciudad. «Haría que coordinar nuestros horarios fuera mucho más fácil, asumiendo que estarías dispuesta a casarte conmigo». El corazón de Sofía se detuvo. No fue una propuesta grandiosa y dramática. Fue tranquila, segura y completamente sincera. Fue una propuesta de un hombre que quería una compañera, no una posesión. No le estaba pidiendo a la mujer que manejaría su hogar. Le estaba pidiendo a la mujer que dirigiría una fundación global. La estaba pidiendo a ella. Miró su rostro, iluminado por las luces de la ciudad, y vio su futuro. No se trataba del dinero o el estatus. Se trataba de respeto. Se trataba de ser vista. «Sí», susurró. «Sí, Gabriel, me casaré contigo».
Sellaron su compromiso no con una selfie de un anillo de diamantes para Instagram, sino con un brindis tranquilo con champán, su conversación inmediatamente girando hacia los emocionantes planes para su futuro y para la fundación. Eran un equipo. Ninguno de los dos pensó en Leonardo Bianchi, pero en otro lado de la ciudad, los engranajes del destino se estaban moviendo, preparándose para una revelación que destrozaría el mundo cuidadosamente construido de un hombre y expondría el vacío en su centro. El noviazgo silencioso había terminado. La tormenta estaba a punto de estallar. ¿Crees que Leonardo aprenderá de sus errores? ¿Cómo crees que su vida cambiará después de esto? Dale, me gusta, si crees en la justicia poética, y comparte si te intriga el final. La siguiente quincena comenzó como cualquier otra para Leonardo Bianchi. Se despertó en su estéril ático de paredes de vidrio, Clara todavía dormida a su lado, su cara aplastada contra una funda de almohada de seda. Pasó por su rutina matutina con la precisión de una máquina. Un baño de agua fría, un batido de proteínas personalizado y un escaneo de las noticias financieras en su tableta. Estaba en la cima del mundo, y lo sabía. Un importante acuerdo para desarrollar una nueva torre de lujo en el oeste de la ciudad estaba cerca de su finalización. Un acuerdo que cimentaría su legado como uno de los principales desarrolladores de la ciudad. Llegó a su oficina en Bianchi Desarrollos, un monumento de acero y ego en el centro de la ciudad, sintiéndose invencible. Su asistente, una joven nerviosa llamada Carla, lo saludó con su expreso habitual. «Buenos días, señor Bianchi. Su reunión de las 10 a.m. con la Junta de Zonificación está confirmada». «Excelente, Carla. ¿Algún incendio que necesite apagar?», preguntó, dirigiéndose a su oficina de la esquina. «No, señor. Todo está tranquilo». Pero no todo estaba tranquilo. En los kioscos de Buenos Aires, una historia diferente se estaba gestando. No estaba en la portada de La Nación o en las columnas de chismes. Estaba en la portada de El Inversor Sofisticado, una revista influyente leída por el dinero viejo y los verdaderamente poderosos. Era el tipo de revista en la que Leonardo deseaba desesperadamente estar, pero nunca lo conseguía. Preferían la sustancia al brillo. La portada era una obra maestra de elegancia discreta. Era una fotografía en blanco y negro, tomada por un fotógrafo de renombre mundial. En ella, Sofía Herrera se reía. No una risa posada y cohibida, sino una de alegría genuina y no adulterada. No llevaba un vestido de gala, sino un suéter de cachemira simple y elegante. Su cabello estaba suelto, y su rostro, el rostro de una mujer de 48 años, era luminoso. Su mano descansaba sobre el brazo de un hombre que se sentaba a su lado, su propia expresión de adoración tranquila y profunda. Ese hombre era Gabriel Delacroix, el titular. En negrita y tipografía clásica decía: «Silencio roto. El enigmático Gabriel Delacroix sobre el amor, el arte y la mujer que lo cambió todo», anunciando su compromiso con la académica Sofía Herrera. El primer temblor de la caída de Leonardo no ocurrió en su oficina, sino en el exclusivo club de squash, donde su rival, Marco Aguirre, estaba desayunando después de entrenar. Marco se atragantó con su tostada de aguacate, mientras su compañero deslizaba la revista por la mesa. Sus ojos se abrieron primero con incredulidad, luego con pura, no adulterada, schadenfreude. Inmediatamente tomó una foto de la portada con su teléfono. El mensaje de texto llegó al teléfono de Leonardo justo cuando se sentaba para su reunión. Era de Marco. Sin palabras, solo la foto de la portada de la revista. Leonardo la miró fijamente.
Su cerebro no podía procesar la imagen. Sofía, riéndose entrecerró los ojos. Al principio, no reconoció al hombre. Parecía un profesor universitario. Luego leyó el titular. Gabriel Delacroix. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Gabriel Delacroix, el recluso dios de la tecnología. El hombre cuyo patrimonio neto se rumoreaba que estaba en el rango de los 12 dígitos, un número que hacía que la considerable fortuna de Leonardo pareciera calderilla. No era posible. Esto tenía que ser una broma sofisticada. Sofía, su ex esposa académica y ratón de biblioteca, a quien había compadecido públicamente por ser demasiado vieja para salir, estaba comprometida con uno de los hombres más ricos, más privados y más respetados del planeta. Signor Bianchi, dijo uno de los funcionarios de zonificación, mirándolo con preocupación. ¿Está usted bien? Se ha puesto pálido. Leonardo sacudió la cabeza, tratando de despejar la niebla de confusión y rabia. Bien, logró graznar. Comencemos. Pero no podía concentrarse. Las palabras en la reunión eran solo ruido. Su mente estaba acelerada, reproduciendo sus propias declaraciones arrogantes en la gala de caridad. Pasó su fecha de caducidad. Una tragedia. Lo había dicho tan fuerte, tan públicamente. La había definido como inútil. Y ahora ella estaba en la portada de El inversor sofisticado. No como una figura trágica, sino como la pareja elegida de un hombre que personificaba el valor. La noticia se extendió por los círculos de élite de la ciudad como un reguero de pólvora. Los teléfonos zumbaban de Recoleta a Palermo. La historia era irresistible. No se trataba solo de la asombrosa mejora en la riqueza. Era la justicia poética de todo. Todos habían escuchado las palabras crueles de Leonardo. Todos lo habían visto desfilando con su joven novia. Ahora, las tornas no solo habían cambiado, habían sido lanzadas a la órbita. Cuando Leonardo regresó a su oficina, la atmósfera había cambiado. La deferencia habitual de su personal ahora estaba teñida de algo más, una mezcla de shock, lástima y una curiosidad morbosa. Carla no podía mirarlo a los ojos. Retén todas mis llamadas, espetó, cerrando de golpe la puerta de su oficina. Abrió su computadora y encontró el artículo en línea. Era peor de lo que había imaginado. No era un simple anuncio. Era un perfil bellamente escrito, que detallaba el brillante pasado académico de Sofía y su mente aguda y perspicaz. Citaba a Delacroix extensamente. Sofía posee una claridad de pensamiento y una pasión por la verdad que es excepcionalmente rara. El mundo está lleno de gente que grita. Ella es una de las pocas que sabe cómo escuchar, que sabe cómo ver. Casarme con ella es la decisión más inteligente que he tomado. El artículo continuaba anunciando la formación de la Fundación de las Artes Delacroix Herrera, con Sofía Herrera nombrada su directora inaugural, dotada con un fondo inicial de $500 millones. Leonardo sintió que el aire salía de sus pulmones. Directora de una fundación de $500 millones. Él la había reducido a su edad. Gabriel Delacroix la había elevado por su intelecto. No solo había perdido la batalla de relaciones públicas, había sido aniquilado. Ya no era el hombre exitoso que se había deshecho de su envejecida esposa. Ahora era el idiota que había dejado escapar un tesoro incalculable. Él era la broma. Su teléfono personal sonó. Era Clara. Su voz un chillido de pánico. Leonardo, ¿lo has visto? Todo el mundo me está enviando mensajes de texto. Jessica de mi clase de yoga me envió la portada.
¿Es real? ¿Tu ex esposa realmente se está casando con ese tipo? ¿El tipo que, ¿cómo? ¿Es dueño de Internet? Es una exageración, Clara, espetó. Su paciencia se había agotado. Bueno, todo el mundo está hablando de eso, y están hablando de lo que dijiste en la gala. Ahora es súper incómodo para mí. Su preocupación no era por él, o incluso por Sofía. Era por su propia posición social, que se había vuelto inextricablemente ligada a la de él. De repente, ser la novia de Leonardo ya no era una buena idea. Él ya no era el poderoso vencedor. Era el tonto cósmico. El golpe final llegó una hora después. Fue una llamada de su principal inversor en el proyecto de la Torre Oeste. Una firma conservadora de dinero viejo. Leonardo, dijo el hombre, su voz fría y distante. Estamos viendo algunos comentarios preocupantes. Esta situación pública con su ex esposa se refleja mal. Habla de una cierta falta de juicio. ¿Qué? Es un asunto personal. No tienen nada que ver con los negocios, tartamudeó Leonardo. En nuestro mundo, el carácter es negocio, respondió el inversor rotundamente. Gabriel Delacroix es miembro de la junta directiva de 2 de nuestras empresas matrices. No podemos hacer negocios con un hombre que ahora es, para todos los efectos, una vergüenza pública para él. Invocamos la cláusula de carácter en nuestro contrato. Retiramos nuestra financiación. La línea se quedó en silencio. Leonardo miró el teléfono en su mano. La Torre Oeste, su proyecto de legado. El trato que se suponía que lo haría intocable se había desvanecido. Se había evaporado en una sola mañana, todo por una portada de revista. Él había construido su imperio sobre la percepción, y en un abrir y cerrar de ojos, la percepción había cambiado. Él no era el tiburón, era el cebo. Se desplomó y se cubrió la cabeza con las manos. El silencio de su opulenta oficina era de repente ensordecedor. Le había dicho a todo el mundo que su ex esposa era una tragedia. Acababa de darse cuenta de que la tragedia era la suya. ¿Crees que Leonardo aprenderá de sus errores? ¿Cómo crees que su vida cambiará después de esto? No olvides darle a me gusta si te ha gustado esta historia y compártela si te ha hecho pensar. La humillación es un ácido potente. Para Leonardo Bianchi, se quemó a través de su ego, su reputación y ahora sus finanzas. El colapso del acuerdo de la Torre Oeste envió ondas de choque a través de su compañía. Bianchi de los Arroyos estaba fuertemente apalancado, contando con el éxito de ese proyecto. La retirada pública de un inversor importante por una cláusula de carácter fue una señal para todos los demás bancos y socios. Leonardo era una mala apuesta. Las líneas de crédito se tensaron. Los rumores de insolvencia comenzaron a circular. Su vida personal se deshizo con la misma rapidez. Clara, cuya lealtad era al estatus, no a un hombre, vio lo que se avecinaba. Sus discusiones se volvieron más frecuentes y viciosas. «Todo esto es tu culpa, Leonardo», había gritado durante una pelea explosiva. «Tuviste que abrir tu gran boca sobre tu ex. Nos hiciste una broma. ¿Sabes lo que es ir a un brunch y que todo el mundo te tenga lástima?» 2 semanas después de que la revista saliera, Clara se había ido. Ni siquiera se despidió en persona. Solo un breve mensaje de texto antes de que una furgoneta de mudanzas vaciara silenciosamente sus pertenencias del ático. Su Instagram fue limpiado de todas las fotos de él, reemplazadas con publicaciones crípticas sobre nuevos comienzos y cortar la energía tóxica. Arruinado y cada vez más desesperado,
Leonardo hizo lo que nunca pensó que haría. Trató de contactar a Sofía. Sus primeros intentos fueron llamadas y mensajes de texto, todos sin respuesta. Luego envió un largo y divagante correo electrónico, una patética mezcla de remordimiento fingido y amenazas veladas sobre su historia compartida. También fue recibido con silencio. Finalmente, recurrió a lo impensable. Fue a su edificio de apartamentos en Recoleta, un lugar en el que no había estado desde que sus abogados habían dividido sus bienes. Llamó a su apartamento, su corazón latiendo con un cóctel tóxico de rabia y desesperación. Una voz respondió a través del intercomunicador, pero no era la de Sofía. Era la voz tranquila y firme de un profesional de seguridad. ¿Quién llama a la señorita Herrera? Soy Leonardo Bianchi, su ex marido. Necesito hablar con ella. Es urgente. Hubo una pausa. La señorita Herrera no está aceptando visitas. Por favor, abandone las instalaciones, señor Bianchi. Solo dígale que estoy aquí. Dígale que necesito disculparme, le gritó a la pequeña caja de metal. Si no se va, nos veremos obligados a llamar a la policía. Derrotado, Leonardo se tambaleó de vuelta a la calle. Estaba bloqueado. No solo de su edificio, sino de su vida. Del mundo de respetabilidad que una vez había comandado. Miró hacia su ventana, imaginándola dentro, viviendo una vida que ahora le era completamente inaccesible. ¿Lo odiaba? ¿Estaba disfrutando de su caída? La verdad era que Sofía rara vez pensaba en él. Su vida estaba llena. Estaba inmersa en el lanzamiento de la fundación, reclutando a una junta directiva de clase mundial y revisando propuestas de becas de académicos de todo el mundo. Sus días eran un torbellino de reuniones, investigación y debate apasionado con Gabriel, quien no era solo su prometido, sino su compañero intelectual más entusiasta. Su felicidad no se construyó sobre la ruina de Leonardo, se construyó sobre su propio redescubrimiento. La noticia de su colapso profesional y personal le llegó, por supuesto, a través de Carmen, quien la entregó con una sombría satisfacción. Sofía sintió una tristeza distante y desapegada, de la misma manera que uno podría sentir al escuchar sobre la desgracia de un antiguo colega de un trabajo de hace mucho tiempo. Él era un capítulo en su vida que ahora estaba cerrado, y ella no tenía ningún deseo de volver a leerlo. Una noche, ella y Gabriel estaban teniendo una cena tranquila en casa. Sofía mencionó los intentos fallidos de Leonardo de contactarla. Parece que se está desmoronando, dijo, no con malicia, sino con una especie de observación clínica. Carmen dijo que el acuerdo de la Torre Oeste fue el clavo final en el ataúd de su compañía. Gabriel bebió su vino, su expresión ilegible. Los principales inversores en ese proyecto, la firma matriz, es un grupo de capital privado llamado Northern Star Investments. Ellos valoran la discreción y el carácter por encima de todo. Me sorprende que hayan actuado tan rápido basándose en lo que era esencialmente un chisme de la alta sociedad, reflexionó Sofía. Gabriel dejó su vaso y la miró. No fue solo un chisme, Sofía. Soy miembro de la junta de Northern Star Investments. Sofía lo miró fijamente, las implicaciones hundiéndose lentamente. Se sintió como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar. Gabriel, tú no. Nunca lo haría. Tu venganza, si es que se puede llamar así, fue vivir una vida tan plena y feliz que él se volvió irrelevante. Esa fue tu victoria, y fue perfecta. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, en nuestra reunión trimestral de la Junta, surgió el tema de la exposición al riesgo de nuestra cartera. Simplemente compartí mi opinión, como miembro de la Junta, de que cualquier firma asociada con un hombre
que mostró un juicio tan profundamente deficiente, crueldad e inestabilidad pública como Leonardo Bianchi, era, por definición, un riesgo inaceptable. El carácter, como creo que le dijeron, es negocio. La Junta estuvo de acuerdo. Fue una decisión de negocio simple y lógica. Fue el giro. El que la caída de Leonardo no fue un karma cósmico o mala suerte. Fue un jaque mate tranquilo, clínico y completamente devastador, ejecutado por un hombre que operaba en un nivel que Leonardo ni siquiera podía comprender. Gabriel no se había rebajado al nivel de Leonardo. Simplemente había operado desde el suyo, y al hacerlo, lo había borrado del tablero. No fue un acto de pasión, fue un acto de consecuencia. Ella se acercó a la mesa y le tomó la mano. «Gracias», dijo suavemente. «¿Por qué?», preguntó él, sus ojos buscando los de ella. «Por ver una mala inversión y proteger tu cartera», respondió ella. Una pequeña sonrisa conocedora jugó en sus labios. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa rara y completa que arrugó las comisuras de sus ojos. El fantasma de Leonardo Bianchi finalmente había sido exorcizado. No con un grito, sino con el cierre silencioso de un libro de contabilidad. Semanas después, Carmen le envió a Sofía un enlace a un artículo de un tabloide. El titular era sensacional. Magnate inmobiliario en bancarrota, Leonardo Bianchi, es visto mudándose a un alquiler en los suburbios de Buenos Aires. La foto que lo acompañaba era granulada, mostrando a un demacrado y sin afeitar Leonardo, llevando una caja de cartón a una modesta casa adosada suburbana. Estaba solo. Sofía miró la foto del hombre que la había declarado vieja e inútil. Había perseguido la juventud y la percepción, y había perdido todo lo que tenía valor real. Ella había abrazado su edad, su intelecto, su verdadero yo, y había ganado un mundo de sustancia y felicidad. Cerró el enlace sin un indicio de triunfo, solo una tranquila sensación de finalidad. Volvió a la pila de propuestas en su escritorio, su mente ya en el futuro, un futuro que estaba construyendo en sus propios términos. La narrativa era, por fin, suya para escribir. 6 meses después, la Fundación de las Artes de la Croix Herrera celebró su exposición inaugural. El evento no se llevó a cabo en un salón de baile de hotel, sino en un edificio de hierro fundido bellamente restaurado en el barrio de Palermo. Sus huesos industriales ahora albergaban una galería de última generación. El aire no zumbaba con el parloteo de los trepadores sociales, sino con el murmullo emocionado de artistas, curadores y académicos de todo el mundo. La exposición, curada y concebida enteramente por Sofía, se tituló Palimpsesto, las historias ocultas. Era una impresionante colección de obras donde los artistas habían pintado sobre lienzos más antiguos o donde la restauración había revelado historias ocultas. En el centro de la sala, en un podio simple, estaba Sofía Herrera. Vestida con un llamativo vestido azul marino, elegante en lugar de ostentoso, irradiaba una autoridad tranquila y segura de sí misma. No era la esposa de Gabriel de la Croix esta noche, era la directora Herrera, y este era su escenario. «Un palimpsesto», comenzó, su voz clara resonando en la habitación. «Es un manuscrito en el que una escritura posterior se ha superpuesto sobre una anterior borrada. Es una metáfora de la memoria, de la historia, de la verdad. Que lo que se borra nunca desaparece de verdad. Permanece, esperando a que un ojo cuidadoso lo descubra». En la audiencia, Gabriel la observaba, su orgullo una fuerza tranquila y palpable. No estaba al frente, sino ligeramente a un lado,
permitiéndole el pleno protagonismo. Él no era la fuente de su luz. Él simplemente estaba feliz de estar en su calor. Cerca de la parte de atrás de la multitud, un rostro familiar miraba con una expresión de asombro aturdido. Era Marco Aguirre, el viejo rival de Leonardo. Había conseguido una invitación porque esta era ahora la sala más importante de Buenos Aires. Recordó las palabras burlonas de Leonardo en la gala con perfecta claridad. Demasiado vieja para salir, una tragedia. Miró a la mujer radiante y brillante que acaparaba la atención de las figuras más poderosas del mundo del arte, y sintió un escalofrío. Leonardo había visto un manuscrito desvanecido y trató de quemarlo. Gabriel había visto el mismo manuscrito, reconocido su valor incalculable y le había dado a su autora las herramientas para escribir su propia nueva y magnífica historia. Los artistas aquí nos enseñan que nada está realmente terminado, concluyó Sofía. Todos somos textos superpuestos, capaces de ser revisados, restaurados y releídos bajo una luz nueva y más brillante. Gracias. El aplauso fue estruendoso y genuino. Cuando Sofía bajó, fue rodeada de felicitaciones. Un venerable director del Louvre la felicitó por su visión. Un joven y explosivo artista, cuya obra ella había defendido, la abrazó con gratitud. Después de unos minutos, Gabriel se abrió camino entre la multitud hasta su lado. No dijo una palabra. Solo le ofreció una copa de champán, sus ojos transmitiendo todo. «Estuviste brillante», murmuró, solo para sus oídos. «Fui yo», dijo ella, una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. Era la verdad más simple y profunda. Su pasado no estaba borrado, pero ya no la definía. Era simplemente el texto borrado debajo de una historia mucho más interesante, cuyos capítulos más emocionantes aún estaban por escribirse. Al final, esta no es solo una historia de venganza, es una lección poderosa sobre el valor. Leonardo Bianchi creía que el valor de una mujer estaba ligado a su juventud y a su proximidad a un hombre poderoso. Vio a Sofía como un activo cuyo valor se había depreciado. Lo que no logró comprender es que cosas como la integridad, el intelecto y la gracia no tienen fecha de caducidad. Acumulan interés. El triunfo de Sofía no fue casarse con un multimillonario. Eso fue solo el acto final dramático. Su verdadera victoria fue redescubrir su propio valor en un mundo que trató de decirle que no tenía ninguno. Ella no necesitaba que un hombre la salvara. Solo necesitaba recordar a la mujer brillante que era antes de conocer a Leonardo. Su historia es un testimonio del hecho de que la mejor venganza no es rebajarse a su nivel, sino construir una vida tan magnífica que ya no son parte de tu paisaje. ¿Qué pensaste del increíble viaje de Sofía? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Y si crees en el poder de reescribir tu propia historia, no olvides darle a me gusta, compartir este video con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más dramas de la vida real que te dejarán pensando.